Buenas tardes nuevamente, bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema de gases, el siguiente capítulo. Cuando hablamos de gases es importante hacer referencia a dos aspectos. Uno o dos conceptos importantes, que es el volumen y la presión. El volumen está determinado por el recipiente que lo contiene. Y cuando hablamos de presión hacemos referencia a una determinada fuerza sobre área, es decir, que se va a producir choques entre las moléculas que se van a ir a afectar a un determinado recipiente. Por eso es que cuando hablamos de gases es muy importante estos dos conceptos. Ahora, hablar de unidades de presión, hacemos referencia que en el sistema internacional es el pascal y un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Pero no solamente es esa la unidad, la única unidad, sino también que una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio o equivalente a 760 torricellis o 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. De igual forma, va a ser igual a 1,01325 por 10 a la quinta pascales o 14.7 libras fuerza sobre pulgada cuadrado, que equivale igual a 14.7 PSI. Pero también es importante referirnos a que cuando hablamos de presión, encontramos dos tipos de presiones. Una que es la presión barométrica y otra que es la presión manométrica, que es la que vamos a desarrollar a continuación. Bien, entonces desarrollando la presión barométrica, hacemos referencia a un experimento de Torricelli. En el año 1673, Torricelli indica que en una probeta invertida y utilizando un líquido de mercurio, se crea un vacío, que lo llaman vacío de Torricelli en honor al descubrimiento que lo hizo él o al experimento que desarrolló este científico. La altura solo llegaba a 76 centímetros. 76 centímetros en todos los experimentos que él desarrollaba. Entonces, por eso es que ha sido un descubrimiento y se ha vuelto luego un concepto empírico, pero universalmente aceptado. Entonces, el vacío de Torricelli. Y como era la altura de 76 centímetros y el líquido que se utilizaba siempre era el mercurio, entonces de ahí nace que se crea una altura de 76 centímetros de mercurio, ¿sí? Si lo volvemos a milímetros de mercurio, estos son 760 milímetros de mercurio. Sin embargo, a metros sobre el nivel del mar, ¿sí?, considerando la presión en bares, o sea, una atmósfera o bares es igual, se tiene que la presión es de una atmósfera siempre y cuando esté a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? A 0 metros sobre el nivel del mar. Pero esto surge también a través de una percepción matemática. Siempre tiene que haber un respaldo matemático de acuerdo a todos los conceptos que vayamos a ver y que se han desarrollado a lo largo de la historia. Entonces, dicen, la presión es igual a fuerza sobre área, como hemos indicado hace un momento, pero a su vez entendemos como fuerza que va a ser igual a peso sobre área. Pero el peso no es otra cosa que la masa por la gravedad y se va a mantener sobre el área. Bien. Pero por otro lado es importante saber y recordar que cuando hablamos de densidad es igual a masa sobre volumen. De donde, si despejamos, va a ser igual, masa va a ser igual a densidad por volumen. ¿Sí? Densidad por volumen. Pero no nos olvidemos que el volumen va a estar representado igual a una determinada área por una determinada altura, ¿sí? Va a ser el volumen. Entonces, si hacemos la representación, vamos a tener que masa va a ser igual a densidad por una determinada área por una altura. Bien, si esto nos ponemos
a analizar en función al concepto inicial de presión es igual a fuerza sobre área, pero desarrollado tenemos esta forma, entonces vamos a decir que presión va a ser igual a una densidad por una determinada área, por una determinada altura, y además afectado por la gravedad. Todo sobre una determinada área. Considerando que es el mismo recipiente, entonces nuestras áreas se van a ir y vamos a tener que la presión va a ser igual a una determinada densidad por la altura por la gravedad. Y entonces se ha determinado la presión barométrica matemáticamente de cómo podemos determinarla. Algo importante que estaba escrito además en la pizarra anterior es recalcar que a 0 metros sobre el nivel del mar, la presión es de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, o igual a toda la relación que hemos puesto hace un momento. Sin embargo, en la ciudad de La Paz no es la misma presión, ¿sí? La presión es igual a 495 milímetros de mercurio. Es importante recalcar esto, ¿por qué? Porque en muchos ejercicios que se vayan a presentar, pues hacemos referencia a la ciudad de La Paz, ¿sí? ¿Por qué no es la misma presión? Porque nosotros no estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Aproximadamente estamos a 3.600, ¿no es cierto? Inclusive, si nos vamos más lejos, 3.000 o más arriba, al alto y demás, ya saliendo, estamos a 3.700, 3.000, si nos vamos más arriba todavía, a una casi fronteras, 3.800. Entonces, esa es la referencia cuando hablamos de la presión barométrica. Ahora hablamos de la presión manométrica. Bien, hablar de presión manométrica es hacer referencia a ciertos casos que van a presentar. Tenemos un tanque y un instrumento en U. La presión manométrica generalmente se utiliza para medirla un instrumento que es el tubo en U, ¿sí? El tubo en U, que tiene esa forma. Entonces, si nos vamos a analizar el primer caso, vamos a decir que aquí existe un gas y existe una presión atmosférica, es decir, existe una presión del gas y va a existir una presión atmosférica. En el primer caso, si consideramos puntos a este nivel, llamemos punto A o punto B, entendemos que están al mismo nivel. Entonces, vamos a indicar qué punto está ejerciendo en el punto A, qué presión se está ejerciendo, la presión del gas. Vamos a decir que la presión del gas va a ser igual al punto B. ¿Qué presión se está ejerciendo? Se está ejerciendo la presión atmosférica. Entonces, cuando estén en equilibrio, la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica. En el segundo caso, ¿qué tenemos? Tenemos un desnivel donde, si ustedes analizan, aquí está el punto A y hacemos una línea recta, pero entonces acá vamos a encontrar a este nivel el punto B. Pero existe una variación. Entonces, a esta variación vamos a denominar presión manométrica. ¿Sí? La presión manométrica en relación a este punto. Entonces, en el punto A, ¿qué se está ejerciendo? Se está ejerciendo la presión del gas, ¿sí? Que va a ser igual, si ponemos, ¿a qué presión que se está ejerciendo en el punto B? En el punto B se está ejerciendo la presión atmosférica más la presión manométrica. Más la presión manométrica. ¿Sí? Entonces hemos logrado una ecuación adecuada para el caso donde el desnivel se da al lado derecho. Pero en el tercer caso, cuando el desnivel sea al lado izquierdo, tenemos lo propio. Acá tenemos el punto más bajo, ¿sí? Entonces llamemos acá el punto A y acá el punto B y vamos a analizar y decimos, en el punto A, que se está ejerciendo a un desnivel que se va a llamar también
presión manométrica, ¿sí? Presión manométrica. Entonces está ejerciendo una presión del gas más una presión manométrica. Y va a ser igual al punto B. En el punto B, ¿qué se está ejerciendo? Se está ejerciendo una presión atmosférica. Entonces, si despejamos, la presión del gas va a ser igual, en el tercer caso, a una presión manométrica, una presión atmosférica. No cambiaremos nuestro orden. Y todo lo que está sumando pasa a restar menos la presión manométrica. Entonces, hemos conseguido una ecuación adecuada para poder determinar en cada caso la presión del gas. Pero puede presentarse otro caso, que es nuestro cuarto caso, donde la presión del gas se ejerza igual en un manómetro, pero tengamos dos líquidos. Acá va a ser el líquido mercurio, que es el con el que estamos viendo todos los casos, o puede ser un líquido X. ¿Sí? Un líquido X. Entonces, en ese caso, vamos a decir que, fíjense, en el primer caso, vamos a tener un cierto peso de este gas. Llamémosle del gas de mercurio. ¿Sí? Y aquí vamos a tener un cierto peso de este líquido o gas que se pueda presentar ahí en ingreso, que antes va a ser líquido, va a ser un líquido X. ¿Sí? Son líquidos en realidad. Las presiones o los gases van a ser los que se ejerzan tanto de la atmósfera como del envoltorio. Entonces, el peso de cada líquido va a estar sustentado por la masa, por la gravedad, en ambos casos. Entonces, entendemos la masa de mercurio por la gravedad, masa del líquido X por la gravedad. Pero no nos olvidemos de una anterior relación que hemos obtenido, que, hagamos acá, la densidad hemos dicho es igual a la masa sobre el volumen, de donde la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Entonces vamos a decir que vamos a tener la densidad por el volumen por la gravedad. ¿De quién? Del líquido X, ¿no es cierto? O perdón, del mercurio en este caso. Y acá tenemos la densidad del líquido X por el volumen por la gravedad. Bien, entonces el volumen, por otro lado, es igual a una determinada área por una determinada altura. Entonces vamos a decir que la densidad del líquido del mercurio por una determinada área, por una determinada altura, ¿de quién? Del líquido, que es mercurio, por la gravedad. Y vamos a tener en este otro caso la densidad del líquido X por una determinada área, por una determinada altura, ¿de quién? Del líquido X por la gravedad. Entonces, en ambos casos, si encontramos la igualdad, vamos a indicar de que estamos hablando de la misma área, porque se encuentra, es idénticos nuestros manómetros en U. Entonces, el área se nos va a ir, se nos va a anular si es una igualdad. La gravedad es una sola. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener finalmente que la densidad del mercurio por la altura del mercurio va a ser igual a la densidad del líquido X por la altura del líquido X. Y hemos encontrado una relación adecuada para poder determinar cualquier líquido, convertir cualquier líquido al mercurio, ¿sí? Entonces, importante recalcar que cuando trabajamos con manómetros en U, entonces estamos y tenemos un líquido que no sea el mercurio, debemos siempre convertirlo
a mercurio a través de esta igualdad y esta relación. Entonces tenemos todo lo que es la presión manométrica desarrollada en todos sus casos. Bien, con eso habríamos terminado esta sesión. Gracias.